Hola a todos chicos, nos vamos sentando, vamos a escuchar la charla, por favor. Bueno, ahora cogeremos un poquito la luz para que se pueda ver los más pasitos que nos va a presentar Rubén y os dejo con Rubén que nos trae una charla súper interesante. Movimientos del barro, movimientos del río, del agua, de la tierra y de nuestra zona. Muchas gracias a todos por venir y os dejo con Rubén, ¿vale? Gracias. Voy a preguntar a ver si se oye. Vale, si no, esto está para llevar el enchufe, ¿vale? ¿Se me oye así? Es que a mí los micros y tal no me dan un poco de Vamos a probar. Allá al fondo se oye más o menos. Que oirán al futuro mejor. Intentaré proyectar y si se me olvida me decís que no se oye y vuelvo a subir, ¿vale? Bueno, eso ya. Bueno, pues eso, gracias a todas las personas que habéis venido. Me hacía bastante ilusión presentar el trabajo aquí, lo hice hace ya 8 años. Cosas que ni me acuerdo casi, pero me he tenido que como de recuperar. Y eso, pues que es un trabajo que hice en el máster bueno, que estuve haciendo allí en Barcelona. Y eso habla un poco de nuestra región y de nuestra historia. Es un máster que, bueno, es un trabajo que hice durante un año, que es una investigación que da para lo que da, y habrá cosas que igual pues, no están completas, cosas que igual hay algún error, que si me lo queréis comentar, mejor que mejor, y así pues aprendemos todas juntas. Y eso, que os intentaré ir interpelándoos también para que no lo yo solo, porque también pues me aburro hablar yo solo. Eso. Vale, el trabajo que hice es una historia, entendiendo la historia como un diálogo entre el territorio y la gente que lo habita. ¿Vale? Digamos que todo el trazado de nuestras acequias y todos nuestros campos nos pueden transmitir, pueden ser un testigo de lo que ha pasado en nuestra región. Entonces, analizando, entendiendo el territorio, pueden entender lo que había pasado a los pobladores que habían vivido aquí. Y la inversa, pues entendiendo nuestra parte de nuestra historia también entendiendo lo que había pasado en nuestro territorio. Vale. Entonces comienzo un poco analizando qué es nuestro territorio, qué tiene de especial. Y aquí os pregunto, ya empiezo a preguntar, ¿qué tiene de especial nuestro territorio? ¿Qué singularidades tiene a nivel natural? Nuestra comarca. Territorio no muy amplio. El río que nos ¿No? Sí. El río y el regadío. El canal. Todo el sistema, ¿no? En común. Sí. Pues sí, eso es lo que yo más en lo que me he centrado, ¿no? Como ya he dicho, y creo que es bastante único. Bueno, no sé si este es el mapa que nos irá acompañando un poco toda la presentación, ¿vale? No sé si se entiende más o menos. Esto es Aragón, Cabañas, Alcalá, Luceni, son las manchas grises. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Sí. Lo rojo, ¿qué puede ser? El Ebro. ¿Y lo rojo clarito? Sí. Pues la singularidad especial de nuestro territorio, también de nuestra comarca, es que el río, al llevar tan poca pendiente, ha ido cambiando durante toda su historia. Ha ido cambiando el curso y ha ido dejando galachos que eran humedales que daban muchísima biodiversidad a nuestro entorno. Y en este fluir ha ido dejando, ha ido transformándose, y toda la huella naranja, digamos que es ese cauce que ha podido ir aquí cogiendo, ¿no? A un lado y al otro. Esta es una imagen que tenemos allá, que también tenemos aquí en la exposición, que es cómo yo fui viendo también estos movimientos y cómo fui analizando qué ha ido pasando, ¿no? Esta es una foto de los años 50. Esto es Cabañas, esto es Boquinieni, y Luceni está, que aquí se ve la puntica de Luceni. Y aquí se ve, pues eso, todas esas huellas del río, bueno, y entonces eran galachos, entonces eran espacios de humedad y de biodiversidad, que ya estaban abandonados y ya el nuevo cauce del Ebro. Esta es la foto de los 50 y esta es la imagen actual,
que vemos un poco lo que ha pasado. ¿Se ve desde allá más o menos? Bueno, todo ese garacho y toda esa zona humedal ha sido ocupada por campos. Y vemos como, tal como ha pasado aquí, en un momento más reciente, ha pasado aquí. Y a través de estos campos vemos como ya empieza a ver la huella de todo lo que ha ido pasando, ¿no? Y tal como lo vemos también en nuestro territorio, en nuestros campos, también el territorio nos afecta a nosotros en nuestra manera de ser también. No sé si habéis intentado ir a hablar con alguien fuera de que no sea una zona de ribera y le habéis preguntado, le habéis dicho, oye, el otro día fui a la Mejana y te dicen, ¿y la Mejana eso qué pues? ¿No? Que igual ni lo entendían, ¿no? Ni la Mejana, ni el garacho. O igual habéis intentado pleitear con alguien y tampoco os han entendido. ¿No? Pues es, ¿no? Pero ¿sabemos dónde viene pleitear? ¿De dónde viene la palabra? De las riñas del agua que había, Ajá. de los pleitos que había. Claro, exacto. Como el río, las acequias y toda esta cultura y la agricultura viene de algo también, ¿no? Es parte de nuestra cultura, también nos ha transformado y es parte de lo que somos, ¿no? Sí, por lo que decir, ¿no? Cómo nos ha influido. Vale, y ahora os pregunto más. Hablo de la historia como diálogo entre territorio y sus pobladores, pero ¿qué es la historia? Muy abstracta, ¿no? La pregunta igual, si estoy pasando, ¿no? ¿Pero qué puede ser? Lo que ha ido pasando. ¿Lo que ha pasado? La crónica de los acontecimientos que ha habido anteriormente. Para mí más que lo que ha pasado es eso, exactamente, es el relato de lo que ha pasado, ¿no? Sí. Una versión, ¿no? La de cada uno, ¿no? Y a nosotros nos llega la de quien la ha escrito. Entonces, con esto quiero decir simplemente que es una interpretación de una serie de hechos que nos haya vivido, de testimonios, de datos, de mapas. Y yo lo que hago un poco en este trabajo es incluir nuestra huerta y nuestros trazados de nuestras acequias como parte de este testimonio, ¿no? Como un elemento más que nos hable de lo que ha pasado en nuestro territorio. Vale. Entonces, yo la investigación histórica la comienzo desde la época de los comunales, que no sé si os suenan, ¿no? Es un momento en el cual la tierra se gestionaba de manera asamblearia y local, y entre la gente que la trabajaba, ¿no? la gestionaba. Y dentro de mi interpretación de la historia, la entiendo como un proceso en el cual pasábamos de que la tierra era común se ha ido privatizando y ha ido llegando hasta nuestro momento actual, en el cual somos una sociedad más individualizada y la tierra es totalmente privada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en este proceso? Pues eso, este proceso de privatización y también un proceso de desvinculación de nuestro territorio. A la vez que se iba privatizando, nos iba apartando de nuestro territorio y de nuestro entorno. Y mientras se transformaba la manera en cómo nos relacionábamos con este entorno. Vale, la sociedad orgánica es lo que se entiende como una sociedad que tiene una relación sostenible con su entorno. Y para mí los comunales era una de las sociedades más orgánicas, porque tenían una relación sostenible en la cual la biodiversidad también del entorno y todo el sistema funcionaba de una manera en equilibrio, ¿no? ¿Y cómo funcionaban los comunes o los comunales? Pues eso, había un uso colectivo de los bienes comunales, se decidía asambleariamente qué se iba a plantar, quién iba a trabajar qué, se decidía incluso las rotaciones de que se plantaría en cada momento del año, siempre priorizando el bien común frente al bien individual. Por mucho que a mí me interesase más igual hacer un tipo de rotación, si luego en el colectivo no funcionaba mejor, pues no se priorizaba lo otro, ¿no? También se decidían los riegos, ¿no? Todavía que el reparto de riegos,
qué momento se regaba, a quién tocaba regar y quién no. De aquí todavía nos queda el reparto del trayo que se hace todavía en la acequia de Pedrola, que no sé si la habéis visto alguna vez, que se echan como unos fajos al 20 metros en la acequia principal, se echan un fajo de paja un número determinado de veces, y en función del número de veces que pasa por cada lado del río se determina pues qué zona tendrá que regar más veces, tendrá más tiempo de riego o que no, para hacer este reparto, y esto se hace 2 veces al año. Y estos son vestigios que todavía nos quedan de esta época comunal, que ha llegado hasta nuestros días. O el sindicato de riegos no deja de ser también una gestión colectiva de una serie de temas que aluden a la huerta. En este caso, pues ya más reducida, pues sería como las asambleas comunales serían un sindicato de riegos, pero atendiendo a todo el sistema completo, no solamente al reparto de los riegos y a las infraestructuras. Y un tema muy importante es que la propiedad de la tierra es común, pero la propiedad en sí no es excluyente. El concepto de propiedad es algo moderno. Sobre una misma tierra había una serie de derechos de uso. Entonces, no era una propiedad exclusiva de es mío, lo trabajo yo, no. Esta tierra la trabaja una persona a nivel de labrarla, puede acceder los animales, el ganado tiene el derecho a acceder, de otro vecino tiene derecho a acceder, y de aquí vienen la ley foral, que es una ley que lo que hacía era garantizar esto, ¿no? Que de sol a sol, cada vez en un municipio podía ir a pastar a las tierras comunales, incluso a la de los vecinos. O la de Derrota de Mieses, que también hablaba de esto, de dejar siempre puertas abiertas a los campos para que el ganado pueda entrar, ¿no? Son cosas que garantizaban este bien común frente al individual, ¿no? Y la ocupación por el trabajo. La tierra se trabajaba mientras tenías la propiedad de trabajarla, o el derecho de trabajarla mientras la trabajabas. En el momento que dejaba de trabajarla, pasaba al común y volvía a repartirse. Y aquí hay unas secciones un poco que he ido haciendo en plan esquemático para ver cómo ha ido evolucionando nuestro entorno mientras va evolucionando la historia, ¿no? Esta sección concreta va por Remolinos, Alcalá y Pedrola. Entendía que era más significativa, ¿no? Y es con una línea recta, ¿no? Que con el que conectaba los 3 pueblos. Ahí quedaría el río con un cauce más amplio, con diferentes cauces. Y estas son toda la serie de oficios que había en su momento. Y iremos viendo pues cómo se han ido perdiendo, ¿no? No entro tampoco más aquí porque si no, no acabaría. Vale, de la misma manera que entendía cómo vivían en ese momento determinado, pues qué estaba pasando en nuestra huerta en esos momentos, ¿no? de la Edad Media. Es el mismo mapa de antes, ¿no? Más o menos ahora aparecían más líneas y más colores por el medio, pero es lo mismo: el Jalón, el Ebro, y el sistema que había entonces de riego, que sea la acequia de Lucén y la acequia de Pedrola, era un sistema súper inteligente que se basaba en entender el relieve de nuestro entorno. Porque cogían aguas del Jalón y las subían aguas arriba del Ebro. A través de bajar muy poquito a poco, ir siguiendo los relieves y llevando las aguas por los bordes del de lo que pasaba a ser monte y lo que no pasaba a ser zona de riego. Aprovechaban también las aguas de escorrentía de los barrancos, que también nutrían a la acequia, y todo esto se hacía gracias a los conocimientos musulmanes del agua. Tenía una tradición de la agricultura mucho más grande que la nuestra, ¿no? Por ejemplo, aquí en la acequia de Lucén y la acequia de Pedrola son alrededor del siglo XII, para que nos hagamos una idea del patrimonio que tenemos y de la riqueza que supone, ¿no? Y del Jalón, un poquito más abajo también, hace la acequia de Almozara, que es del año 87 a.C. Eso ya es que nutre de agua a Zaragoza. Aquí también iré como acompañando con estos esquemitas de las zonas que pasaban a ser irrigadas por las diferentes acequias, ¿no? No significa que toda la zona que está en color llegaba el agua, pero había como una simplificación, porque había zonas de mayor relieve, zonas de menor relieve donde no habría campos, pero más o menos era la zona que, una simplificación de que la acequia de Pedrola hacia aquí
iría al agua y de que la acequia del Eucenio hacia aquí iría al agua hacia el río simplemente. Ahora también luego en las siguientes tramas y en los siguientes trazados que veremos ir entendiendo de dónde vienen también, ¿no? No sé si se entiende esto, ¿eh? Este es el mapita que había antes y aquí se delimita qué tipo de grano, qué tipo de huella, qué tipo de acequias había en cada zona, ¿no? Y vemos cómo tienen un sentido con la sociedad que había en ese momento. Son campos más pequeños, de un reparto mucho más equilibrado, acequias más irregulares, en ángulo, que es también propio de la tradición agrícola musulmana. Que aunque era época cristiana, la población que había aquí mayoritariamente era morisca. Por eso también hago tanto énfasis en cómo esa influencia también musulmana de nuestro territorio. Sí. Y campitos más pequeños también, porque el agua que llegaba era menos agua, que la tenías que mover más para poder nutrir todos los campos que eran más pequeños. ¿Sí? ¿Se hace un poco de eso esto? ¿Se ha entendido más o menos? Sí. Aquí me voy metiendo aquí y si no... Vale, esta es una imagen de lo que os decía de esta inteligencia de aprovechamiento del terreno al máximo, ¿no? Esto es el jalón estará por aquí, esta es la acequia del Eucenio, y estos son todos los barrancos, como van, toda la escorrentía de los campos de secano va llevando el agua a la acequia y la van nutriendo, ¿no? Y aquí ya es la zona que queda regada por la acequia del Eucenio. Esta es en la altura de Figueruelas, la huella que todavía queda intacta de la acequia del Eucenio, ¿no? De toda esta trama que, bueno, para mí tiene que estar como patrimonio cultural nuestro, ¿no? Y como el contraste, ¿no? Con la zona del monte y con las grandes manchas de los sistemas de riego por bombeo. Vale. Entonces, a partir de aquí comenzamos lo que yo entiendo como ese proceso de privatización de la tierra, ¿no? Que lo que supone es esto, es una pérdida de nuestra soberanía común sobre la tierra y sobre el agua. Y es un proceso que tiene unos ciertos ciclos que tienden a repetirse, que es después de una crisis viene una gran privatización. Y ya veréis viendo cómo va pasando, ¿no? En el momento que hay una crisis, todo el mundo tira de la huerta, ¿no? Para sobrevivir. Tanto la gente de a pie pues, vuelve a la huerta para trabajarla y para sobrevivir, y la gente con más poder pues la mira también porque es una fuente de interés y hace por privatizarla y tanto por sacar un beneficio para poder también pasar la crisis a su manera, ¿no? Vale. Seguimos un poco en la Edad Media, siglo XII, siglo XIII. ¿Cómo inicia este incipiente privatización de las tierras? Aparecen los ayuntamientos, aparecen los bienes de propios, que simplemente es un pequeño matiz, pero ya está arrancando este proceso, ¿vale? Es tierras comunales que pasan a manos de los ayuntamientos, ¿no? Que ahora mismo se diferencia entre tres tipos de propiedad, ¿no? Privada, pública y común. No es lo mismo pública que común. La común es una gestión asamblearia y horizontal de los recursos. La pública, pues hay unos equipos que son los que lo gestionan, ¿no? Y estos pequeños matices, bueno, el ser bienes de propios lo que supuso es que las tierras que eran del ayuntamiento pasaban a cobrarse un arrendamiento por trabajarlas. Entonces ya era un equilibrio, ya era un punto medio entre lo privado y lo común, digamos, ¿no? Y esto es un pequeño matiz, pero supuso que ya se empezaron a dividir tierras en lo que se llamaba entonces a campos y a privatizarlas de alguna manera. Llega también, nos vamos ya a 1600, que llega ya la expulsión morisca. También tiene mucho impacto en nuestro territorio porque la mayoría de la población era de origen musulmán. Y esto supuso no solamente una gran pérdida poblacional, sino también de todo este patrimonio y todo este conocimiento de la agricultura. Y el inicio de una crisis agrícola que se agravaría con la peste negra, pues
más pérdida de población, mucha pérdida de vidas y bueno, una crisis que duraría 200 años, donde todo un poco se pausaría en los cercamientos de nuevas tierras, pero el proceso privatizador iría avanzando. Vale. Llegamos al siglo XVIII, la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, como lo queramos llamar, la Revolución Industrial, que van en paralelo. ¿Y cómo influyen en nuestro territorio? Aparecen grandes infraestructuras hídricas. ¿Qué grandes infraestructuras hídricas tenemos aquí ahora mismo? Nos quedan todavía aquí. El canal y los canales, ¿no? Tenemos uno por cada lado, ¿no? Tenemos el canal de Tauste y el canal Imperial, ¿no? Que a nivel de infraestructural permitió tener muchísima más agua, abrir muchos nuevos campos, pero a nivel de gestión supuso que el agua ya dejó de gestionarse colectivamente desde la escala local, sino que pasó a gestionarse desde una escala mucho más grande, ¿no? Y por tanto se perdió un poco esta soberanía del agua, ¿no? A cambio de esta gran infraestructura, que también permitió muchos avances en agricultura. Empiezan a entrar nuevos cultivos algo más industrializados, empieza a desaparecer el barbecho, empiezan a desaparecer tiras de pastos. Y luego también con la pérdida de los fuegos de Aragón también, 1711 por ahí, no sé si más o menos por ahí, ¿no? 14, pero 14 ya... Bueno, vale, sí. Eso, los fueros también en cierta medida proteccionistas con estos comunales, los de Aragón, y cuando entran las leyes castellanas también hacen que avance esta privatización, porque habían dado más pasos de cara a esta privatización de tierras. Y un pequeño matiz que cambia también: estas nuevas tierras del canal que se abrían, los novales del canal, pasaron a sortearse entre la población, ¿no? Que es como, ok, qué guay que se sortean y al menos se reparten, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este reparto ya es un reparto, ya no es pasan a ser del común para que se repartan asambleariamente, sino que pasan a privatizarse por sorteo, pero pasan a manos privadas. Y veremos lo que pasa luego con estas tierras. La sección va evolucionando, ¿no? Aparece aquí el canal también, que era navegable, era un flujo de mercancías también muy importante, porque por agua por aquel entonces se movía mucho más rápido la mercancía y la población. Y en Canal de Tauste lo vemos ahí al otro lado. Vale, volvemos a nuestro territorio. Esto es la huella que deja el canal, ¿no? El canal Imperial por un lado y el canal Tauste por el otro. Vemos como frente a esta lógica más de entender el entorno, de respetar el relieve y de ir resiguiéndolo, tiene una línea mucho más recta, pasa por encima de las curvas de nivel y a través de gran infraestructura y como una especie de muestra de poder también, ¿no? Es como toda una lógica que va evolucionando y va avanzando similarmente, pues pasa por encima de lo que se encuentra, pasa por encima del jalón, ¿no? El acueducto que pasa por encima del jalón. Es como una lógica también de imponerte a tu entorno frente a entenderlo y respetarlo, ¿no? También. Aquí es la huella que teníamos antes de las acequias de Lucena y de Pedrola, y aquí la nueva huella de toda la superficie que podía ser irrigada, ¿no? Que repito que no todo estaba irrigado. ¿Qué es lo que vemos, ¿no? Vuelvo otra vez, aquí de donde saco las tramas, y aquí las tramas, el detalle, ¿no? El grano de lo que está apareciendo. En las zonas de estos repartos de tierras, ¿no? Vemos como los repartos pues, se hacen lotes de un tamaño similar, y lo que nos llega, ¿no? Pues estos lotes de un tamaño similar y de una dimensión mayor a la que había antes, ¿no? Llegaba más agua, no hacía falta hacer tantas acequias para repartir ese agua, sino que había más distancia entre las acequias, y la lógica de repartirlo era que lo importante era tener un pequeño acceso al agua y luego ya tenías tú toda tu tirita de tierra, ¿no? Y son las huellas que podemos ver luego pues, en lo que se entiende que fueron estos repartos estos sorteos de tierras
todavía hay parajes que se llaman Las Suertes, por lo que hay un paraje que se llama Las Suertes, ¿no? Pues viene de aquí, viene de este momento. En este momento en el cual se repartían, se sorteaban las tierras del ganado, los novales. Y sin embargo, esta imagen de aquí es donde se solapaban el grano, digamos, de los campos de las acequias de Luceni y de Pedrola, que era más pequeñito, con las nuevas aguas, ¿no? Simplemente los campos que ya estaban distribuidos y que ya estaban las acequias hechas, simplemente les llamaban nueva agua, pero no se transformó su forma. Algunos se ampliaron por uniones y tal, pero también quedan bastante más con una forma similar a la anterior, que no tanto estos campos más grandes de los normales. Vale, seguimos avanzando en la historia del siglo XIX. De este siglo, para lo que nos interesa, destacó las desamortizaciones, que no sé si alguien me puede decir un poco de qué le suenan o qué son, o qué... Porque yo antes de hacer este trabajo casi me recordaba más de los nombres, la desamortización del Mendizábal, la del Madó, la del Pepe Botella, ¿no? La del Bonaparte. Pero ¿qué pasó aquí? Pues que le quitaron los bienes a algunos que los tenían inadjudicados, vamos. Entre comillas. Todo lo que era la iglesia que tenía era dueña de media España, digamos. Ajá. Esto es una parte, pero es la parte que más ha destacado. Pero si miras más fino, en el caso de Zaragoza, el 90% de las tierras que se expropiaron y luego pasaron a subastarse eran tierras comunales. El 90%. Entonces, a mí también me dijeron lo mismo en clase. Sí, sí. Como, esto sí, le quitaron tierras a la iglesia. Bueno. O sea, se la quitaron los pobres. Expropiaron tierras y luego las volvían a subastar. Que además, con esto, ¿qué pasa? Que tú expropias una tierra, luego la vendes y quien tiene poder la vuelve a comprar. La iglesia volvía a comprar tierras. Los nobles volvían a comprar tierras. Quien no podía comprar tierras era la gente que estaba en el comunal. Entonces sí que había gente, sí que hubo comunales que se agrupaban en asociaciones, compraron la tierra y se la volvieron a repartir, digamos, a hacer esa distribución comunal, pero fueron los menos casos. La mayoría fue pues, una privatización de tierra a lo bestia. Vamos, que hicieron un chiringuito para quedarse los que tenían pasta con la tierra. Básicamente. Y esto fueron todo inicio del siglo XIX. Empezó con la invasión francesa y hasta el 50 o así hubo seguidas. Cada década había una desamortización, ¿no? ¿De dónde vienen, no? Pues viene la invasión francesa, entra también de las ideas de la ilustración, del nacionalismo, de unas ideas un poco más privatizadoras, de donde entra más el rendimiento, estas lógicas. Llega la guerra de independencia, nueva crisis económica, social, demográfica. Crisis, vamos a aprovechar a salir de la crisis a través de lo común, ¿no? Entonces se producen la enajenación de tierras comunales y también la venta de bienes de propios, ¿no? Se expropian tierras comunales y a la vez las tierras públicas que había también se venden para salir de esta crisis, ¿no? En la guerra de independencia creo que en Zaragoza murió el 50.000 personas o el 50% de la población, ¿eh? Sí, 50.000 personas. Fue una crisis demográfica muy fuerte que salió, pues, en estos momentos de crisis es cuando esta falta de organización también de la popular y tal se aprovecha para una privatización. Y lo que supuso pues fue esto, fue casi el final de la ocupación de la tierra por el trabajo. A partir de entonces ya la tierra la trabajaba quien tenía la propiedad o quien la podía arrendar. Y vemos el cambio, ¿no? Creamos la nueva infraestructura, creamos el canal, se sortean las tierras, pero 100 años después se expropian y se subastan, ¿no? Y se genera toda esta desigualdad entre quien tenía la capacidad de comprarlas y quien no. ¿Y qué pasa aquí? Pues que los agricultores se ven desposeídos y comienzan a marchar también de la huerta. A mí me enfadan muchas veces cuando en las noticias se habla de la despoblación como si fuera un fenómeno meteorológico, ¿no?
pues si te pones a entender de dónde viene, pues igual no es tanto una sorpresa de la despoblación como algo que no sabemos de dónde viene, que hay que luchar contra eso, se dice, pero como, no, esto viene de muy lejos y de todo un sistema que se ha desmontado, ¿no? Vale, ya estamos más cerca, llegamos al inicio del siglo XX. Aquí lo que, no sé, destaco al menos es la industrialización del medio rural. Vienen más crisis, viene la crisis de la filoxera, ¿no? Toda la viña de la península y de toda Europa, de hecho, se muere por la plaga. Tienen que ir a buscarla a Chile porque allí todavía había alguna cepa para volver a recuperarla. Entonces, ante esta gran crisis de algo que sustentaba a los agricultores también, empieza a dejar el terreno más fácil para que la industria se implante y la gente vaya a trabajar más en la industria que no tanto a la tierra. También se produce la crisis lo que se conoce como la crisis del 98, ¿no? Que se conoce como en literatura se conoce como la generación del 98, ¿no? Pues también viene de esta época de pérdida de las colonias, que significa pues que también pierdes los materiales o los recursos que puedes incorporar de ellas, y de aquí uno de los grandes recursos también que incorporamos es el azúcar. Pues ¿qué se implanta aquí? Pues la azucarera. Nos falta, pues implantamos la azucarera. Y estas nuevas industrias que empiezan a entrar, el azúcar es un ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? Es el que nos toca más de cerca quizás. Esto supone que también pues empiezan a aparecer más monocultivos industriales, ¿no? El trigo que ya existía pues se empieza a industrializar también para dar servicio a las gallineras, el maíz y la alfalfa para los mataderos y para el ganado, y la remolacha para las azucareras. También un tema importante es que llega el tren, en nuestro caso el tren que conecta Zaragoza y Alsasu. ¿Y esto qué significa? Que, claro, tú puedes producir aquí más, que luego como que lo podrás mover, puedes producir más de lo que consumes aquí. Y si el canal tuvo un impacto en este sentido, el tren más todavía, ¿no? Y bueno, otra crisis más, la guerra civil, la dictadura. ¿Qué pasa con la posguerra? Pues volvemos a tirar de lo que la gente, porque dicen también la gente en los pueblos no pasó tan mal la posguerra, ¿no? Porque también teníamos la huerta, ¿no? Que nos alimentaba. Pero también por la parte de la administración también salió de esta crisis a través de vender ya lo poco público que quedaba, que eran los bosques de ribera. Entonces se volvió a rotular los bosques de ribera y a sacarlos a subasta. Aquí en la sección se ve, ¿no? Pues un poco todo el transporte de la sal, con los teleféricos que iban de Remolino hasta Alcalá, el tren que aparece aquí, la azucarera la he metido aquí, como es una sección icónica, digamos, pues la he metido aquí donde tocaría quedarla, para el producto, ¿vale? Y eso, pues el transporte de mercancías también por el canal. Vimos como también muchos oficios pues ya van desapareciendo y con que va entrando más esta industria. Volvemos a la huella que nos deja, ¿no? Esta es la que había de los canales. Y esta es la que empieza a aparecer de todos estos bosques de ribera que pasan a privatizarse y a roturarse, ¿no? Donde había bosque, ahora hay bosques y que lo compra lo quiere dejar o quiere plantar chopos, o quien no, pues lo cultiva y se va hasta el río con el campo, ¿no? Porque se puede, porque de repente se puede, ¿no? Y otra cosa que no he comentado también, que durante la Segunda República hay la amenaza de que se iba a hacer como una desamortización, pero un poco más real, digamos, de vale, las tierras que están en manos muertas, expropiarlas y pasarlas a lo común, ¿no? Esto no se llega a hacer, pero simplemente con esta amenaza la gente que tenía mucha tierra acumulada la empieza a vender. Y para que os hagáis una idea, los condes de Fuencarral venden el 60% de sus tierras. Interesante, el 60% de sus tierras no las trabajaban. Seguramente después de las amortizaciones habían podido volver a comprarlas, las tenían ahí, pero ante esta amenaza venden el 60% de sus tierras. Porque se las iban a quitar porque era la parte que no trabajaban, ¿no? Y aquí también nos quedan pues también estas
estas tramas de la zona del Saso, de la Mejana del Conde, de todas estas zonas, ¿no? que eran tierras de nobles que pasan a la aristocracia, que pasan a repartirse, ¿no? También por subasta, o por subasta por venta directa. Y aquí nos quedan pues las huellas que nos quedan, ¿no? En nuestros riegos y que nos hablan de eso. Estas tierras conocidas de los nobles, ¿no? ¿Qué pasa? Pues eran tierras mucho más grandes, como que andan en una sola propiedad, eran tierras mucho más grandes, que aquí están un poco más loteadas, pero también en función de, supongo, de quién le compraba qué y de una forma más descontrolada. En los otros de Ribera vemos, es que cada rayita de estas es una separación de campos, que se ve como un borrón. Pues, ¿qué entendemos aquí? Hay solamente una acequia que da agua a todos estos campos. Pues es un momento en el cual, de crisis grande, de pocos recursos, en el cual puedes invertir poco en infraestructura y hacer lo que puedes para vender todos los campos, ¿no? Entonces, muchos lotes, muy finos, y con esta lógica de que accedan un poquito al agua y que tengan más superficie de campo. Y estos son otros repartos de bosques de ribera, que no tengo identificado exactamente en qué momento sucedieron, pero que también tienen otra lógica, ¿no? Que invita a pensar que es un momento de más bonanza en el cual han podido invertir más en el sistema de riego y ser un sistema de campos más regular.